En este capítulo vamos a probar la galería que nos enviamos desde el lado del cliente. Vamos a suponer que ya, bueno, ya le enviamos la colección al cliente y el cliente en este momento recibe la colección, recibe la contraseña y es el momento en el que el cliente ingresa y elige las fotografías que el fotógrafo finalmente va a editar. Yo envié esta colección a mi correo, bueno, a uno de mis correos, y aquí lo tengo. Como ves, tengo un solo correo. Voy a abrir este y como ves, es la misma imagen que vimos cuando enviamos el correo. Aquí tenemos el nombre de la colección llamada Cristales. Aquí tenemos esto que es parte de nuestra marca. En la parte inferior tenemos el mensaje que agregamos y aquí le compartimos la contraseña al cliente. Una vez hecho eso, bueno, aquí aparece este subdominio y aquí alguna información. De hecho, como puedes ver, aquí aparece nuestra página web, ya la registra como página web y una serie de cosas que le puedes echar un vistazo. Entonces, ¿cómo ve el cliente las fotos? En este caso, le daría de la siguiente manera. Yo voy a abrir esta colección en otro navegador porque lógicamente aquí yo inicié sesión. Yo voy a abrir aquí en lo que es Firefox. Para eso yo en este botón donde dice ver fotografías voy a dar clic derecho y voy a copiar la dirección de enlace. Tengo por acá este navegador, voy a pegar ese enlace y le voy a dar en entrar para que me lleve a la colección. Y como ves, aquí está la colección, está protegida y aquí me dice que este acceso es de invitado. Debo introducir un correo electrónico y una contraseña para ver esta colección. El correo electrónico tiene que ser incluso el mío o puede ser cualquiera. ¿Qué pasa si yo pongo cualquier correo electrónico? Podría ser un correo incluso que no exista, puede ser este. Vamos a ver y voy a poner este .com y la contraseña sí tiene que ser la real 12345. Le daría en ingresar y le voy a dar en no guardar. Como viste, el correo electrónico no es un correo que hayamos registrado, no es el que pusimos ahí para el usuario. Ese no, ahí puede ser cualquier correo electrónico por ese lado. Pero la contraseña sí tiene que ser la que le enviamos al cliente. Bien, estando aquí en nuestra colección, ya estamos del lado del cliente. Como ves, aquí está lo que es la portada. Aquí el cliente le daría en ver galería. Luego se vendría a la parte inferior y aquí aparece únicamente este corazoncito porque recuerda que el único permiso que le dimos a este cliente es que tenga que elegir las fotos para una edición final. Bien, y esta opción que ves acá es para ver todas las fotos, pero como en una presentación. Aquí las tienes, ahí está. Y aquí pausamos y eso es lo que hace este botón. Le voy a dar hacia atrás y este otro es para cerrar sesión. Bien, entonces aquí tenemos esta primera carpeta, tenemos la segunda que es de vasos y tenemos la tercera que es de botellas. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para que el cliente pueda seleccionar las fotografías que enviará al fotógrafo y que éste las edite finalmente? El procedimiento es el siguiente. Vamos a ver, vamos a empezar por acá y supongamos que el cliente quiere esta fotografía, entonces lo que haría el cliente es lo siguiente, se vendría aquí al corazoncito y le daría en lo que es, bueno, sí, el corazoncito le da un clic y como ves, aquí nos pide otro correo, puede ser el mismo. Aquí sí yo te recomiendo que sea un correo verdadero. Voy a poner el que yo agregué. Vamos a ver. Este puede ser bien. Y aquí le voy a dar en registrar. Este es un requisito que pide esta plataforma para que
el usuario empiece a agregar sus fotos favoritas. Le voy a dar en registrarse y una vez hecho eso, puedes ver que aquí el usuario ya agregó una primera fotografía, que es esta. Ya el corazoncito aparece en blanco. Luego aquí podemos agregar este otro o nos iríamos a las otras y podemos ir agregando. Como ves, se van agregando una a una. Ahora, te quiero enseñar lo siguiente. Vamos a quitar las seleccionadas y vamos a venirnos por acá y vamos a quitar esta. Antes de seleccionar, yo te recomiendo que cree dos carpetas, que le recomiendes al usuario, al cliente, que primero cree dos carpetas de favoritas. ¿Y dónde crea estas carpetas de favoritas? Bien, esas se crean aquí en el corazoncito, le daríamos clic aquí y como ves aquí aparece una carpeta que viene por defecto y que se llama mis favoritas. Esta carpeta, ¿qué significa? Que cuando el usuario empieza a seleccionar sus fotos, todas las fotos se van a ir almacenando en una misma carpeta, en una misma, sí, una misma carpeta. Entonces, el primer paso es poner un correo y luego aquí yo recomiendo que se creen nuevas listas. Le podemos dar aquí o le podemos dar aquí en este botón. Como ves, es el mismo. Aquí le vamos a poner un nombre a esta primera carpeta de favoritas y esta se va a llamar digitales. Bien, le damos en crear. Luego a esta otra, a esta de mis favoritas, más bien le vamos a cambiar el nombre, la vamos a abrir y aquí nosotros en los tres puntitos le vamos a dar en editar lista y a esta en vez de mis favoritas que se llame impresas. ¿Ok? Aquí podríamos ponerle una descripción si fuera necesario, pero yo la voy a dejar así. Le doy en actualizar y listo, doy un paso hacia atrás y como ves ahí tendría mis dos carpetas listas y preparadas para empezar a agregar mis fotos. Aquí puedo crear más carpetas, pero no es necesario. Ahora sí, regreso y ahora, ¿qué va a suceder? Vas a ver que lo que sucede es lo siguiente. Voy a darle en el corazoncito y ahora lo que hace Pixiesit es abrir una ventana y nos pregunta dónde queremos agregar esta fotografía, si la queremos digital o la queremos impresa. Si nosotros queremos esta fotografía impresa, entonces le daríamos aquí en el corazoncito de las impresas. Si queremos en la digital, le damos acá y también podemos crear nuevas listas de favoritas. Entonces, como te digo, esta va a ser impresa y ya se agregó. Nos iríamos a lo que es la de vasos y vamos a agregar esta fotografía a digitales. Bien, esta otra la vamos a agregar a lo que es, bueno, la anterior la agregamos a impresa, esta sí a digitales. Esta otra va a ser para la también digitales y nos vamos a ir a botellas. En botella vamos a agregar esta a impresas y esta finalmente la agregaremos a lo que son, bueno, también nos equivocamos, era digitales. Esta sí va a ser a impresas. Una vez que el cliente o usuario ha terminado de seleccionar sus fotos, lo que tiene que hacer es lo siguiente, irse al corazoncito general para ver las fotografías y aquí en los tres puntitos, como ves, nos aparece una opción de enviar para que le lleguen al fotógrafo. Tendría que darle aquí a cada una de las carpetas y aquí le daría en compartir. Aunque no es necesario porque ya estas fotos ya le llegaron al fotógrafo. Ahora, sí te recomiendo que le recomiendes al usuario que desde acá, es decir, cuando ya terminó de seleccionar, se va al corazoncito y aquí puede revisar las fotografías. Aquí dice, bueno, ok, esta no me gusta o esta me parece que no está bien, entonces la puede quitar o aquí en el corazón, perdón, aquí la puede quitar y definitivamente la quita y la puede agregar a lo que es otra carpeta y de esa forma puede eliminarla. Como ves, aquí dice que está en dos galerías y definitivamente yo la puedo quitar de acá, la quito de digitales y ahí tendría únicamente dos.
como te menciono, ya estas fotos le llegaron al fotógrafo y aunque esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, te lo voy a demostrar. Nos vamos a venir aquí, voy a refrescar y quiero mostrarte aquí en notificaciones. Aquí me dice que se han creado dos listas de favoritas de la colección llamada cristales. Entonces no es necesario que el usuario abra las carpetas y le dé en el avioncito de papel. Ahí tienes cómo se ven las fotografías, las colecciones desde el lado del cliente. Aquí probamos nuestra colección y es ese el flujo que tiene que seguir cada uno de los usuarios. Estas fotos ya me llegaron y es aquí donde yo como fotógrafo les doy la edición final para luego subirlas finalmente y ahí es cuando ya el cliente puede descargarlas en una mejor calidad.